Bienvenidos a este nuevo día, este es un nuevo tiempo de refrigerio en un nuevo día, donde es un nuevo amanecer, donde es un día que tú y yo vamos a experimentar y a caminar, que no lo habíamos vivido antes, que no lo conocemos, pero tenemos una garantía que Dios va delante de nosotros, limpiando el camino, limpiando la brecha, enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos por esas sendas de justicia y esas sendas de verdad. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque en este tiempo de la gracia, en este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir, hermano y hermana, tú que te has dispuesto a sintonizarnos en este buen día, es porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, y el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, de verdad, con la palabra y la gloria de Dios, nos está transformando a la imagen, a la semejanza de nuestro buen Dios. Espero que en este buen día ya te hayas despertado, ya hayas abierto tus ojos con un corazón agradecido y ya estés disfrutando las misericordias de Dios, las riquezas de las misericordias de Dios y la sobreabundante gracia para tu vida, para tus seres amados, para lo que te rodea. Para mí, como siempre, es un privilegio estar aquí delante del precioso pueblo del Señor, del linaje, de la nación santa, del real sacerdocio, de ese pueblo adquirido con esa sangre preciosa, porque ese es tu valor y ese es mi valor, la sangre preciosa de Cristo, que nos redimió, dice nuestro hermano Pedro, nos redimió de la vana manera de vivir que habíamos aprendido de nuestros padres. Nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Nos trasladó del reino del enemigo al reino del Hijo amado. Para mí, yo estoy contenta. Para mí es un gozo estar en esta clase, en esta escuela. Y durante la semana estoy anhelante para venir, compartir contigo, estar juntamente contigo, aprendiendo, siendo enseñados, siendo instruidos, siendo corregidos, siendo adiestrados, siendo, como dice la palabra del Señor, capacitados y edificados para la buena obra a la cual nos ha Él llamado. El propósito de Dios ciertamente se cumplirá en tu vida. Ciertamente se cumplirá en mi vida. Los planes, las promesas de Dios se cumplirán. Pero para eso tenemos este precioso manual. Para eso se nos fue dejado también el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Me recuerdo la última clase, las últimas 2 clases que estuvimos meditando en Mateo capítulo 12 y toda esta semana meditando todavía aún en el capítulo 12. Dios no se equivoca. El Señor sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y siempre antes de abrir la clase, Dios me da una palabra para tu vida y para mi vida. ¿Para qué? Para que la meditemos. Para que nuestro entendimiento se ensanche, para que nuestra comprensión, para que la sabiduría de Dios enseñe a nuestra alma a entender que todas las cosas tienen un propósito, más que temporal, tienen un propósito eterno. Y Dios me daba una palabra. Así dice el Señor en este buen día, para tu vida y para mi vida. Que la palabra del Señor, sus promesas se graben como un tatuaje, con la pluma del Espíritu Santo en tu corazón. Para que cuando venga el tiempo de desánimo, de debilidad, para que cuando venga el momento en el que tú pienses que desfalleces,
venga esa palabra, venga esa promesa, venga la mano de Dios, venga el pedazo de pan, venga el vaso de agua a fortalecerte, a animarte. Muchas veces cuando nos vemos envueltos en situaciones, en tribulaciones, en angustias, en las aflicciones, se nos olvidan las palabras sencillas, pero son como el número que se necesita para abrir una caja fuerte. Si tú tienes una caja fuerte, que la combinación son 6 números, pero te falta uno, no la puedes abrir. Y la palabra del Señor, las promesas del Señor, por muy pequeñas que parezcan, son muy significativas. Y lo que te quiero compartir en este buen día de la palabra, la promesa que Dios tiene para tu vida y para mi vida es Romanos capítulo 8. Antes de entrar en la clase de Mateo 12, continuando viendo la vida del Señor Jesús, mirando su desarrollo, mirando el servicio, mirando cómo los discípulos eran enseñados por Él. Por eso Él declaró estas palabras: ejemplo os he dado en todo. Él le daba instrucciones a los discípulos. Los discípulos lo único que tenían que hacer era seguir la instrucción del maestro. De la misma manera, Él está repasando el legado de las palabras del Señor Jesús, las promesas, las cosas que Dios nos habla, las cosas que Dios nos da como provisión para que tú y yo caminemos este peregrinar de regreso a casa. Ciertamente vendrán dificultades, aflicciones, el Señor lo dijo, pero confiad, porque yo he vencido. Y si yo he vencido, vosotros también venceréis. Y si yo vivo, vosotros viviréis. Pero tenemos que seguir la instrucción. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Hacer exactamente como Él indica, como Él instruye. Seguir al pie de la letra la instrucción. Y en este buen día, meditando durante la semana, todos estos días que no nos hemos podido encontrar, tú y yo. Pero sabemos que el encuentro con el Espíritu, el encuentro, la comunión cada día con tu Salvador, con tu Redentor, Él ahí te habla, Él ahí viene y te recuerda su palabra. El Señor me hablaba y me decía, vas a abrir, así dice el Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Un pasaje muy conocido por ti y por mí. Esta palabra, meditando antes de venir para acá, el Señor me decía, te das cuenta que mi palabra, mis promesas, no solo son para mi pueblo, son para todo aquel que las abrace. Todo aquel que quiera creerlas, porque se nos ha dado la capacidad. Ya lo leímos en 1 de Juan capítulo 2. El sacrificio de Cristo, la paga del pecado, la redención para ti y para mí. Primera de Juan capítulo 2 dice que hay una cuenta, hay un banco. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo es una cuenta que el mundo tiene para que nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, primeramente a Dios y luego a lo que nos rodea, ya están pagadas. Pero tú y yo tenemos que creerlo, tú y yo tenemos que aceptarlo, porque el único que fue el que pagó, el que depositó esa cuenta abierta para ti y para mí, se llama Jesucristo. El intercesor, el que está delante del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y tu amigo y amiga, que te dispones, o un día lo vas a ver, o un día lo vas a oír, o alguien te va a presentar
esta imagen, con estas palabras sacadas del libro de la vida, también para ti es esta promesa. Si tú lo aceptas y si tú lo crees y si tú lo abrazas. Porque el sacrificio de Cristo, como dice Juan 3:16, es para todo el mundo, toda la creación. Y Juan capítulo 1 dice que la luz vino al mundo y la luz era la vida. Y la luz y la vida es el Verbo, Dios mismo encarnado. Pero nos pide a ti y a mí venir esa luz, dejar las tinieblas, acercarnos a la luz para que empiece ese cambio, esa transformación, esa vindicación, esa restitución sobre tu vida y mi vida, porque ciertamente tú y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, lo dice el libro de Génesis. Pero el pecado que entró por la desobediencia de Adán y Eva desfiguraron, alteraron el desarrollo, el plan de Dios, gracias a Dios, porque ya tenía el plan de redención, el plan que a ti y a mí, hermano y hermana, nos iba a volver a la imagen de nuestro Creador. Y no solamente estoy hablando de la imagen externa, estoy hablando de la imagen interna, de la naturaleza de Dios. El pecado deformó el ser interior, porque el pecado dio cavidad a la desobediencia, y en la desobediencia se anidó la maldad y la perversidad. Por eso, el plan redentor por medio del sacrificio de Cristo tiene un propósito sublime. El propósito sublime no es predicar, no es evangelizar, no es profetizar, no es pastorear, no es enseñar. El propósito sublime de Dios es volvernos, forjarnos, labrarnos, trabajarnos a la imagen y a la semejanza del Hijo de Dios. Y el Hijo es la imagen exacta de la naturaleza del Dios creador de todas las cosas. Espero que tú te alimentes de la palabra. Y todas las cosas que te estoy hablando están en Hebreos, están en Efesios, están en Filipenses, están en Colosenses, están en Génesis. Indaga, sé diligente en examinar la palabra para tu beneficio, para tu regocijo, para que esa acción de gratitud, de que los ojos de la misericordia, la sobreabundante gracia decidieron posarse sobre tu vida. Y Dios, ahora, si tú determinaste, si tú escoges abrazar el regalo de Dios, la salvación por medio de su Hijo, te has convertido en un instrumento para la gloria y la alabanza de su nombre. Eso es, ayer me decía en la congregación donde me reúno con hermanos y hermanas, que vamos a la asamblea de los justos, vamos a recibir una promesa de Dios. Dice que en la asamblea de los justos Él derrama bendición y vida eterna. ¿Y qué es la vida? Es ensanchar el conocimiento, ensanchar el entendimiento. Lo dice Juan capítulo 3, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a quien tú enviaste, a Jesucristo. En la asamblea hay un derramamiento de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento de Dios.
Ese es el mayor privilegio. Esa es la gloria del hombre, lo dijo Jeremías. Dios por el Espíritu hablando a Jeremías. Esta es la gloria del hombre. Que en esto se gloríe el hombre, en entenderme y en conocerme. No en su sabiduría, no en su fuerza, no en su riqueza, sino en entender y en conocer a Dios. El Espíritu Santo, al estar repasando el legado de las palabras del Señor Jesús, está acomodando, está ajustando, está, como te dije la vez pasada, con el martillo de su palabra, quitando esos clavos mal puestos y poniendo los clavos verdaderos de la gracia. Quitando los clavos de la religión, quitando los clavos de mitos, de tradiciones vanas que no te van a llevar a ningún lado. Las enseñanzas que te ofrece la religión son vanas. Te guían a un camino de muerte, porque no es por obras. Es por la fe, es la confianza en el sacrificio de Cristo, lo que trae salvación a tu vida y a mi vida, porque tú y yo no hubiéramos podido pagar la deuda, es incalculable. Pero el banco de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, los méritos, los beneficios que se nos han ofrecido están en una persona, en la persona del Hijo de Dios, en la ofrenda redentora para ti y para mí. Se llama Jesucristo. No hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él te conduce a la vida y te ha dejado el regalo del Espíritu Santo, el Consolador, para te guíe por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad, a ese propósito. Mientras estamos en este peregrinar, le servimos al Señor, siendo testigos, embajadores, reconciliadores con el mundo, con un mensaje, no tu opinión, no tu pensamiento, no lo que a ti bien te parece, con el mensaje del sacrificio, con el mensaje de Cristo, con el mensaje de la cruz que reconcilia al mundo con Dios. Él reconcilió en el sacrificio de Cristo todas las cosas, lo dice su palabra, derribó. Dice que derribó la separación, la división, el muro, lo que nos separaba entre Dios y nosotros, y entre su pueblo Israel y nosotros, y por medio del sacrificio hizo un solo pueblo. Una sola nación. La iglesia de Cristo es una institución no terrenal. Es una institución celestial, como el matrimonio, como la familia. Y a esa familia, a esa institución pertenecemos tú y yo, si determinamos agradarlo, poniendo por obra su palabra, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en sus enseñanzas, en su doctrina, en su norma, en su instrucción. Lo dice Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí, yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús. Vosotros los pámpanos, las ramas que se alimentan de la savia de la vid, que se alimentan de la savia del buen olivo. Permaneced en mí, en mis mandamientos, en mi palabra, en mi amor, para llevar fruto y fruto sobreabundante. Y vengo contenta como siempre. ¿Por qué? Porque al estar estudiando, examinando el legado,
las regulaciones del testamento para ti, para mí, las promesas, las palabras del nuevo pacto al cual tú y yo, hermano y hermana, ahora pertenecemos. Solamente viene algo a tu corazón: gratitud por todas las misericordias de Dios, por la sobreabundante gracia que tú y yo, siendo lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no servía de este mundo, Dios a ti y a mí nos tomó para ser sus instrumentos. Y Él, con su poder y su sabiduría, nos está haciendo ser. ¿Ser qué? Él va a forjar, Él va a vindicar, Él va a restituir la imagen de Él en nosotros, erradicando todas esas cosas que no pertenecen a su naturaleza. Por eso el Señor me hablaba, me decía: vas a abrir, así dice el Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero antes del 28, quiero leerte el 18. Yo te voy a leer el 18 y el 28, pero tú en tu casa lee del 1 hasta el final del capítulo 8 de Romanos. ¿Para qué? Para que la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios por el Espíritu se ensanche dentro de ti. Y puedas entender y comprender lo que muchas veces te ha dejado perplejo, te ha dejado desanimado, te ha dejado como medio muerto, te ha dejado como medio debilitado por no entender que todas las cosas en Dios tienen un propósito más que temporal, eterno. Romanos 8:18. Y dice la palabra del Señor: para tu vida y para mi vida, para que tu corazón se aliente y para que mi corazón se aliente. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Las tribulaciones, los sufrimientos, las luchas, las pruebas, las necesidades, las dificultades que pasamos en este peregrinar muchas veces nos confunden, nos dislocan cuando no entendemos que detrás de eso hay un plan divino. Ya sea permitido por Dios, determinado por Dios o provocado por mi necedad, por mi rebeldía y por mi desobediencia. Pero como me gusta la palabra del Señor, porque Dios todas las cosas, sean determinadas por Él, establecidas por Él o provocadas por mí. Génesis 50, los hermanos de José tramaron, hicieron mal, pero José lo entendió. Ahora entiendo que todas las cosas que las tinieblas querían para mi mal, Dios las tornó en bendición. José entendió el propósito de Dios, el sufrimiento, las calamidades que él pasó. Tenían un propósito y el propósito era que Dios se glorificara. A veces no nos parece de esa manera. Por eso, Romanos 8:18 dice: las tribulaciones, los sufrimientos del tiempo presente. No sé qué estás tú pasando, hermano y hermana. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea el proceso que tú estás pasando en este momento. Pero tengo una palabra de consolación para tu vida. Romanos 28. Sabemos que Dios dispone
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Cuando tú meditas en estas palabras, en esta inspiración del Espíritu Santo a nuestro hermano Pablo, y dejas que el Espíritu Santo te enseñe, nada de lo que tú estás pasando es ignorado por Dios. Tienen un propósito. Y así como Israel fue llevado al desierto y Dios le dijo, te llevé por un desierto árido, donde había serpientes, donde había muchas clases de animales, para ver que había, donde pasaron hambres, pasaron necesidades, aunque Dios suplió todas las necesidades de Israel. Pero el propósito de Dios de pasarlo por el desierto era a ver qué había en su corazón. El propósito de todas las tribulaciones, los sufrimientos que tú y yo pasamos, determinados por Dios y provocados por nosotros mismos, tienen un solo propósito: determinar qué hay en nuestro corazón. A pesar de todas las cosas, te dice el Señor, te pregunta Dios, ¿me amas? A pesar de que no tengas lo que tú quieres, ¿me amas? A pesar de que todavía no miras promesas, propósitos y planes que yo te prometí cumplidos, ¿me amas? Te pregunta el Señor en esta mañana, en este buen día. Porque es clara la palabra del Señor. Todas las cosas Dios las dispone con un propósito. Y es su propósito, no es mi propósito ni mi plan. Es el propósito divino. Y el propósito divino es un propósito eterno, no es temporal. ¿Cuál es el propósito divino, eterno, al cual tú y yo, hermano y hermana, hemos sido llamados? A ser conforme la imagen del Hijo amado. No te hace esto alegrarte y regocijarte el pensar que Dios no te escogió en tu pueblo o en tu ciudad. Dios no te conoció en un cuarto de hotel adulterando o fornicando. Dios no te conoció en una taberna o en una cantina tomando. Dios no te conoció ahí. Dios no te conoció en revolcándote en tus sangres por todas las cosas que te han pasado, si te han abusado, si te han ultrajado, si te han golpeado. No te produce alegría, gozo, saber que Dios no te conoció en esta tierra. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Te conoció y te escogió. ¿Para qué? Para que le ames y Él forjar en ti la imagen de su Hijo amado. Todos sabemos la palabra del Señor, Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesús baja al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, para que se cumpla la justicia del reino de los cielos, lo que estaba establecido. La voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre se complació con nuestro Señor Jesús?
Porque Juan le dijo, no haga esto yo, mas al contrario, yo debería. No, Juan, es necesario que se cumpla la obediencia, el amor que el Señor tenía al Padre, de obedecerlo y de agradarlo, el cuidado que Él tenía. Así tú y yo debemos de tener ese cuidado de agradar a Dios, de obedecer a Dios, y es la manera como le manifestamos que le amamos. Porque es clara la palabra del Señor. A los que le aman, Él los predestinó, los escogió desde antes de la fundación del mundo, para que sean a la imagen del Hijo primogénito. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Y espero que la palabra de Dios, el escrito está, lo que el Espíritu Santo inspiró y que aún sigue viva esta palabra, haga vida, se haga mella en ti y produzca esa fortaleza que tú y yo necesitamos para seguir adelante en este peregrinar mientras regresamos a casa. Y nuestro destino final es la patria celestial. Cuando estoy leyendo todo el capítulo de Romanos capítulo 8 y voy a ver la concordancia de Mateo capítulo 12, en lo que estamos en la escuela, en la clase, Dios no se equivoca. Dios jamás se va a equivocar en traerte una palabra que tú necesitas, que yo necesito para alentarte. Ahí mismo dice que Dios, si nos dio a su Hijo en nuestra debilidad, juntamente con Él nos dio todas las cosas. Ahí también dice Romanos capítulo 8, dice que tú y yo tenemos un anticipo de la garantía. Es una garantía, es una aseguranza. Cuando tú pagas mes tras mes la aseguranza de tu carro, de tu casa, muchos aseguran sus joyas, cosas perecederas. Si algo te falla, algo te falta, algo te roban, tú vas con la aseguranza y tú estás seguro que la aseguranza te va a responder, te va a renumerar, te va a vindicar la pérdida. ¿Por qué tú no confías en la fidelidad de Dios? De que todas las cosas que Él te ha hablado por su palabra, no que me dijeron, no que me contaron, no que me profetizaron, no que yo pienso, el escrito está. El Espíritu Santo va a funcionar, el rema inspirado con el logos, con el escrito está. Asegúrate de revisar que las palabras, las promesas y los planes, los propósitos que tú crees que tú tienes en Dios, vayan acorde, vayan alineados, vayan armonizados con el escrito está. Lo que el Espíritu está hablando a tu vida tiene que estar concordando con el escrito está. ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no nos afirmamos en la fidelidad de Dios? Si tú confías en algo terrenal, en algo perecedero, ¿por qué no confiar? Romanos capítulo 8 también dice que Dios, mirando nuestra debilidad, que no íbamos a poder cumplir lo que la ley pedía, Cristo la cumplió por nosotros. Dice que Él nos dio el anticipo, el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, mora dentro de ti, mora dentro de mí, y tú y yo somos su templo, su morada, el santuario, la habitación, tu corazón y mi corazón. Y muchas veces pueden abrumarte las cosas, y puede venir confusión, y puede venir perplejidad, pero si tú permaneces arraigado en su palabra, en su amor, en sus enseñanzas, en sus mandamientos, el Espíritu Santo te ayuda a orar, a interceder con gemidos indecibles. Él conoce el lenguaje de Dios, Él conoce la mente de Dios y
La palabra del Señor dice que Él no te va a dar una prueba, un sufrimiento, ningún acontecimiento mayor que tú no puedas llevar, Dios va a permitir en tu vida. Porque juntamente con la prueba, el sufrimiento, la aflicción, dice que ya está la puerta. ¿Y una puerta para qué sirve? Es una salida. Pero yo necesito arraigarme. Yo necesito mantenerme en su amor. Saber que todas las cosas que Dios permita en mi vida no son de muerte, no son para destruirme, son para forjarme el carácter del varón de varones. Varón experimentado en dolor y quebranto. Isaías 53. Dice que nuestro Señor Jesús experimentó dolor, pero el dolor más profundo. ¿Sabes dónde está el dolor más profundo que puede tu alma sufrir? En la médula. Pero no es para destruirte, es para quebrantarte. Es para que tengas una actitud humilde, sencilla. Es para que te parezcas a tu Señor, a tu Salvador, a tu Redentor, al Maestro que ejemplo en todo nos dio, mansos y humildes de corazón como yo. Misericordiosos, compasivos, clementes, vistiéndonos con el amor, con la paz, la benignidad, vestidos de benignidad, soportándonos los unos a los otros, tolerándonos, sobrellevándonos con los que el Espíritu te da testimonio, que son también hijos de Dios. ¿Y por qué te cuento toda esta vasta bendición de parte de Dios para tu vida y para mi vida en este día? Porque todo esto es una provisión de Dios para tu vida y para mi vida en este peregrinar. ¿Para qué? Para que, como hemos venido examinando Mateo capítulo 12, cuando tú y yo nos enfrentemos a la oposición de la religión, que es nido, casa de la maldad y la perversidad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detener el servirle a Dios? ¿Vas a detener el hacer lo que Dios te manda a hacer? Porque eso es lo que el Señor Jesús experimentó en Mateo capítulo 12. Él solamente vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunciando las buenas nuevas, anunciando el año favorable del Señor. Que todavía el brazo del Señor salva. El brazo del Señor rescata. Que todavía Dios está sanando, está liberando. Eso era el propósito del Señor Jesús. Él tenía un propósito específico. Anunciar el reino de Dios y su justicia, darnos a conocer cómo se vive, cómo se mueve la justicia en ese lugar, cómo viven los habitantes de ese lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en ti y en mí? Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Justicia no es que tú quieras y desees que le vaya mal al que te hizo un mal. Justicia es, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces que todo lo que he hecho lo he hecho por agradarte, porque tú me has mandado, porque está escrito. Es dame la recompensa. Dame el galardón. Eso es la justicia. Hambre y sed de justicia. Estoy esperando mi galardón. Estoy esperando mi regalo. Estoy esperando mi recompensa. Por haber sido humilde, por haber sido manso,
por haber sido pacificador, por haber sido siempre mantenido un corazón pobre en espíritu, no pobre de miseria, pobre en espíritu. Un espíritu pobre es un espíritu que siempre está dependiente de Dios, como aquel pecador. Sé propicio a mí, oh pecador. ¿Qué pudiera yo hacer para ganarme el favor de Dios? Si no es por obras. Pero las obras sin la fe es muerta. Es un equilibrio, es un balance. No es mi obra, no es mi accionar lo que va a ganar el favor de Dios, va a ganar recompensas de Dios. Es que hago lo que me mandan a hacer, pero también le creo que en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, por los méritos, los beneficios de este sacrificio, yo ahora puedo ser un vaso útil, un instrumento en sus manos. Somos embajadores, somos deudores, somos esclavos, estamos siendo formados a la imagen del Hijo, estamos siendo formados para ser un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Es un equilibrio, es un balance. Tú y yo no merecíamos nada, merecíamos la muerte eterna, merecíamos las tinieblas eternas, pero Dios, en su misericordia, en su bondad, tuvo a bien, dice el libro de Efesios, en su voluntad. Nadie le dijo a Dios qué hacer. Él, por su voluntad, determinó escogernos que hacernos sus instrumentos. Y cuando estoy leyendo el libro de Mateo, el capítulo 12, y veo cómo el Señor Jesús vivía una vida, vivía un propósito equilibrado. Su propósito de él eran 3 años. Se preparó 30 para desarrollarse en 3. Fue a la escuela por 30 años. Filipenses capítulo 2 dice que aprendió obediencia. En esos 30 años, yo quisiera pensar que el Señor Jesús aprendió lo que tú y yo necesitamos aprender: obedecer a Dios, obedecer sus palabras, ponerlas por obra, obedecer sus mandamientos. Porque cuando lees Hebreos 11, dice que nuestros hermanos que aparecen en el capítulo de Hebreos 11, dice, por la fe y porque obedecieron, fue que se cumplió el propósito por el cual ellos fueron llamados. Tú y yo necesitamos aprender a obedecer para que no importa si es solo una vez o muchos años, te vas a conformar con el propósito para el cual Dios te llamó y te escogió. El hombre del cántaro solo una vez aparece en las Escrituras. Para eso fue preparado. Y nosotros muchas veces nos agarramos lo que no es de nosotros. ¿Cómo está tu corazón en la obediencia a Dios? ¿Cómo está tu corazón arraigado en las verdades de Dios? El escrito está. Porque cuando el Señor Jesús enfrenta la oposición, enfrenta a los enemigos, enfrenta todo lo que lo quiere detener, y estamos en el Mateo 12, los fariseos, los maestros de la ley, los que se creían que eran hijos de Dios, pueblo de Dios, eran los peores enemigos del Señor. Y Él solamente hacía lo que su Padre le mandó a hacer. Tu corazón y mi corazón, ¿cómo está arraigado en la verdad de Dios? Por eso la última vez te traje un recordatorio de parte de Dios de Juan 14, 15 y 16. ¿Cómo está tu corazón para obedecer a Dios? ¿Cómo está tu corazón en la relación con el Espíritu Santo? Porque sin Él no vas a poder hacer la obra. Cuando el Señor Jesús
sufría la oposición, Él no se detenía. Y a ti y a mí muchas veces una palabra, una falta de saludo, una murmuración, un chisme, una difamación, te trunca, te corta, te desecha, te desanimas, te desalientas. Y lo peor es que no te desanimas y te desalientas con el que habló de ti, te desanimas con Dios, con el propósito de Dios. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Cómo está arraigado en la palabra del Señor? ¿Cómo está en el amor? ¿Cómo está en la relación con el Espíritu? Porque eso es lo único que te va a sostener. Eso era lo que sostenía a nuestro Señor Jesús, a nuestro Maestro. Él era el maestro de los discípulos. Me llama la atención que en toda la escritura, mientras el legado de él, lo que hablan los evangelios, los discípulos lo seguían. Y estaba con sus discípulos y se reunía con sus discípulos. Los discípulos estaban observando, absorbiendo, para que cuando viniera el tiempo de ellos poner por obra y ser probados, iban a determinar. Como le dijo Pedro, Señor, esta palabra es muy dura, pues se están yendo. Y el Señor Jesús le dijo, ¿y tú también te quieres ir? Tú también te puedes ir, Pedro. Le estaba hablando a alguien que Él escogió. El Señor Jesús escogió a Pedro, lo dice en la palabra del Señor. Y cuando Pedro miró, no es de multitudes. Quiero recordarte, hermano y hermana, amigo y amiga, no pongas tu mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es de multitudes, es de un remanente pequeño. ¿Quién es mi hermano y quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre y quién es mi padre? ¿Quiénes son mi familia? ¿Quién es la familia de Dios? Yo no vine a traer paz, vine a traer espada, división entre el hijo y el padre, la nuera y la suegra. La palabra del Señor puede parecer dura y severa. Pero aún así, aunque tú no la entiendas, tu responsabilidad y la mía es determinar, decidir, escoger, proponer, ponerla por obra. Y esa relación, esa comunión que tú tengas con Dios y su palabra y su Espíritu te va a ayudar a entender. Y entonces el Espíritu te va a hacer el ajuste necesario. Porque tampoco es de desechar a la gente. Es ser compasivos y misericordiosos. Porque tus ojos están siendo abiertos, tus oídos están siendo destapados, pero quizá lo que te rodea todavía no. Pero Dios está trabajando de la misma manera como lo está haciendo contigo. ¿Qué vas a hacer en el propósito de Dios cuando se presente la oposición como se presentaba con el Señor Jesús? Y como Él no se rendía a los ritos y a las tradiciones de los maestros de la ley, que habían cambiado la ley de Dios, de los fariseos que estaban enseñando cosas que el Señor no había hablado en su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a detener? Y lo más tremendo, ¿te vas a enojar con Dios? Dios no tiene la culpa. La culpa es tuya y la culpa es mía. Porque dejamos la comunión, dejamos la intimidad, nos alejamos, nos distraemos, dejamos que las cosas que nos rodean nos confundan, nos dejen perplejos, cuando Dios lo ha dejado escrito. Y en boca de 2 o 3 todo asunto queda asentado. El Señor Jesús, en este mundo tendréis aflicciones. Pablo, las aflicciones, los sufrimientos de este tiempo no se comparan. Nuestro hermano Pedro, las cosas que os han acontecido, el fuego de prueba, los sufrimientos, las tribulaciones, no se comparan con el peso de gloria. 3 testigos hablando la misma cosa.
¿Tú lo sabías? Yo lo sabía. Y si tú lo sabías y yo lo sabía, ¿por qué muchas veces perdemos tiempo y nos desanimamos? Y lo más terrible, te amargas con Dios. No es la culpa de Dios, es tu culpa y es mi culpa. A ti y a mí lo único que nos queda es venir y decir como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque te amargas con Dios, te enojas con Dios, te alejas de Dios. Y ese es el plan de las tinieblas: entorpecer el entendimiento para que estorbe tu propósito. Pero Dios, quiero dejarte con esta palabra hermosísima que está ahí mismo en Mateo capítulo 12. La bondad de Dios siempre se verá en tu vida, porque Dios no te va a dejar ni va a descansar hasta que cumpla lo que Él se ha propuesto contigo. Mateo capítulo 12, versículo 15. Jesús está hablando de cuando el Señor Jesús sanaba y hacía obras de parte del Padre, sanando enfermedades, sanando endemoniados, haciendo el bien. Jesús 12:15, Jesús al saber se fue de ahí y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de Él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán su esperanza en él. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea. La palabra de consolación para tu vida y para mi vida, en el propósito en el que Dios te ha llamado, te ha predestinado y para lo que te ha escogido. Dios siempre estará presto, presente, para darte el aliento que tú necesitas. La palabra que tú necesitas para tomar fuerza. No quebrará la caña débil. No apagará la mecha que humea. Pero tú, ¿cómo vas a responder cuando venga la palabra de Dios? ¿Vas a reaccionar o vas a seguir como el pueblo de Israel? Dios había establecido 400 años de esclavitud, pero la dureza, la necedad, la rebeldía, la amargura del corazón de su pueblo se pasaron 30 años más. En total, el cautiverio de Israel fueron 430. Cuando tú te encuentres en un estado de desánimo o de perplejidad y venga la palabra de Dios a alentarte, a levantarte, a sanarte, a vendarte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a persistir? Porque Hebreos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando por tu causa o por un designio de Dios estés pasando una situación difícil, sé sensible a la voz del Espíritu, porque ahí está tu sanidad. En la palabra que Dios te envíe, ahí está tu restauración, tu vindicación. Por eso es necesario, Colosenses capítulo 2, dice: arraigados firmemente en Él y en sus promesas y en su palabra. No apagará
el pábilo, la mecha que apenas se está humeando. Dios siempre vendrá con su provisión a tu vida para que el propósito que Él se trazó contigo se cumpla. Espero que tu oído esté limpio y tus ojos estén prestos para ver cuando Dios viene, como el profeta Elías, a querer tener ese encuentro, a querer tener esa comunión, porque ahí Él te va a dar su palabra. Lo que tú necesitas, la fuente de la provisión, se llama Jesucristo, por medio de su Espíritu. Espero hayas sido bendecido de la misma manera que yo. Y te dejo con el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.